Seguramente has escuchado a muchas personas decir que cuando prueban sus proyectos en un simulador como Proteus funciona bien, pero cuando lo llevan al mundo real no funciona. Muchos de estos problemas se deben a una mala manipulación de los fuses. Estos bits de configuración terminan siendo grandes dolores de cabeza si es que no sabes cómo funcionan y mucho menos cómo configurarlos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los fuses de los microcontroladores y en especial de un PIC16. Además vamos a ver ejemplos prácticos de qué pasaría si es que hacemos una manipulación no deseada en nuestro microcontrolador. Y para esto nos vamos a ayudar de la hoja de datos del fabricante, en este caso del PIC16 F873A, que es la misma para el PIC877A. Estos bits de configuración o palabra de configuración se encuentran en una zona especial dentro de la memoria de programas, es decir, no podemos tener acceso a ellas en tiempo de ejecución, pero sí podemos manipularlos en tiempo de programación. Al tratarse de un PIC16, esta palabra de configuración es un registro de 14 bits, donde no todos los bits están implementados y la cantidad de bits que puede tener de un microcontrolador varía de un modelo a otro, siendo muchas de estas en común para todos. Por ejemplo, aquí el bit 13 es el bit CP. Este bit es para habilitar el código de protección. Si colocamos en 0 este bit significa que toda la memoria de programas estará protegida y nadie podrá extraer el código del microcontrolador. El bit 12 no está implementado y el bit 11 es para entrar en modo depuración. Si nosotros colocamos en 0 este bit significa que los pines RB6 y RB7 estarán destinados para la depuración y no podremos utilizarlos como pines de propósito general. Los bits 9 y 10 son para habilitar la protección contra escritura en la memoria de programas. Esto, por ejemplo, para el PIC16 F873, si nosotros colocamos en 1 estos dos bits significa que la memoria de programas estará sin protección contra escritura, es decir, nosotros podremos escribir en la memoria de programas en tiempo de ejecución. Y si colocamos una combinación de estas, podremos habilitar la protección contra escritura por secciones en la memoria de programas. El bit 8 es para habilitar el código de protección, pero para la memoria EPROM del microcontrolador. Esto lo habilitamos colocando en 0 este bit. El bit 7, el BP, es para habilitar la programación por bajo voltaje. Si tú estás utilizando un PIC 2, un PIC 3 o un PIC 4, no necesitas habilitar esta opción, ya que estos programadores utilizan un voltaje de aproximadamente 13 voltios por el pin de Master Clear. Así que la programación por bajo voltaje lo habilitas colocando este bit en 1. El bit 6, el Boren o el bit de reinicio por caída de tensión. Habilitando este bit, nosotros vamos a permitir que el microcontrolador se reinicie cada vez que se detecte que la fuente de alimentación cae por debajo de un voltaje ya establecido. Para este PIC es aproximadamente 4 voltios. Este bit se habilita colocando este bit en 1. Los bits 4 y 5 no están implementados en este microcontrolador y el bit 3, el Power Up Timer, es un temporizador que va a mantener al microcontrolador en estado de reinicio durante 72 milisegundos aproximadamente para permitir que la fuente de alimentación se estabilice. Esto lo habilitamos colocando en 0 este bit. El bit 2, el Watchdog Timer o en todo caso el perro guardián, es un temporizador que va a hacer que el microcontrolador se reinicie cada vez que el CPU se encuentra atrapado en un bucle infinito. Esto obviamente que requiere de bastantes conocimientos para refrescar este temporizador y así evitar que no en cualquier momento se reinicie, sino solamente en situaciones deseadas. Y finalmente los bits 0 y 1 son los bits para configurar el tipo de cristal que va a utilizar el microcontrolador. Por ejemplo, si colocamos la combinación 1 a 1 significa que vamos a utilizar un reloj de tipo RC, es decir, una resistencia con un capacitor. La combinación 1 0 significa que vamos a utilizar un cristal de alta velocidad. La combinación 0 1 significa que vamos a utilizar un cristal tipo XT. Aquí, por ejemplo, podemos ver de que cuando hablamos de LP, un cristal de baja frecuencia, estamos hablando entre 32 kHz y 200 kHz. Cuando hablamos de XT estamos hablando de más de 200 kHz hasta 4 MHz. Y si hablamos de alta velocidad o HS, estamos hablando de 4 MHz hacia arriba hasta 20 MHz, que es la frecuencia máxima de trabajo de este microcontrolador. Bien, entonces ahora vamos a probar todo lo que hemos visto en teoría con un pequeño ejemplo y para esto vamos a MPLAB X. Yo en este caso ya tengo creado un proyecto que es PIC16F873-fuses. Es un pequeño ejemplo donde tenemos el parpadeo de un LED que está conectado en el pin RB7. Este parpadeo es con un periodo de aproximadamente 200 milisegundos
esto por 4 segundos y después este parpadeo se queda con un periodo de 2 segundos, es decir, un segundo el LED está encendido y un segundo el LED está apagado. Vamos a compilar esto. Funciona bien. Ahora vamos a realizar la configuración de los bits de configuración. Para esto MPLAPX nos ofrece una interfaz gráfica. Tenemos que ir donde dice producción, establecer los bits de configuración. Y aquí, por ejemplo, nos dice que la palabra de configuración se encuentra en la dirección 2007 en hexadecimal y que este registro tiene el nombre de config y que el valor por defecto es FFFF. Aquí, por ejemplo, nos dice qué tipo de cristal queremos utilizar. Como este es un ejemplo que estamos trabajando a 4 MHz, escogemos el cristal en XT. El Watchdog Timer lo dejamos apagado. El Power Up Timer lo dejamos encendido, porque acuérdense que este es un pequeño temporizador que se va a activar durante 72 milisegundos hasta que la fuente de alimentación se estabilice. Es una muy buena práctica dejar este bit habilitado. El Boren lo dejamos encendido. El LVP lo dejamos apagado, que es la programación por bajo voltaje, pero como estamos usando el PIC-Kit 3 no necesitamos esto, así que lo deshabilitamos. Y el código de protección de la memoria de programas y de la memoria EPROM también los dejamos apagados. Le damos aquí donde dice generar código. Presionamos Control A para seleccionar todo, Control C para copiar. Y aquí en la parte de arriba presionamos Control B y pegamos. Esto lo borramos porque se está repitiendo 2 veces. Y listo. Vamos a compilar esto. Bien, y ahora vamos a utilizar el aplicativo del PIC-Kit 3 para programar este código en el microcontrolador. Colocamos la cámara por aquí. Cargamos el código. Y ahí está. Tuvimos un parpadeo a una velocidad de 100 milisegundos aproximadamente y después pasamos a una velocidad de 1 segundo. Ahora, ¿qué pasaría si yo en un proyecto, como no sé qué bits configurar, simplemente no configuro nada? Yo podría pensar de que al no configurar ninguno de estos bits, pues estos bits no se van a modificar en la memoria de programas, y esto no es así. Vamos a compilar acá. Vamos a cargar el código en el PIC-Kit 3. E inmediatamente el PIC-Kit 3 me manda una advertencia. Me dice de que los bits de configuración no están configurados. Si yo voy acá, me dice que la configuración por defecto es 111. Entonces, cuando yo programe el microcontrolador, lo que estoy haciendo es cargarle el código y también enviarle la configuración por defecto de los bits de configuración. Y es por eso que ahora el programa no funciona. Este es uno de los grandes errores que las personas cometen, sobre todo quienes están comenzando con esto de la programación. Pegamos esto y vamos a volver a cargar el código en el microcontrolador. Ahí está. Y listo, nuevamente está funcionando. Ahora, ¿qué pasaría si yo quito el cristal de 4 MHz y coloco un cristal, en este caso, de 20 MHz? Vemos que esta vez el programa no funciona, porque en este caso el bit de configuración está establecido a XT, es decir, que el microcontrolador espera que yo trabaje con una frecuencia hasta 4 MHz. Yo al colocar un cristal de 20 MHz, entonces aquí hay una pequeña confusión. Pero si yo cambio acá a 20 y coloco aquí HS, compilo esto, volvemos a cargar el código al microcontrolador. Vemos que esta vez el programa funciona. Entonces tienes que tener mucho cuidado con la frecuencia que tú estás trabajando. Acuérdate que esta frecuencia debe corresponder con el bit de configuración que corresponde a la frecuencia de reloj en el microcontrolador. Ahora vamos a hacer otra cosa. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, habilito el perro guardián? Compilo esto. Y vamos a ver qué pasa si es que yo habilito el perro guardián. Cargamos el código al microcontrolador.
y vemos que el parpadeo del LED sí está presente. Sin embargo, siempre estamos con un parpadeo de 100 milisegundos y no llegamos a la parte donde el parpadeo se pone a un segundo. Esto es porque el microcontrolador constantemente se está reiniciando. Como les había mencionado, el ProGuardian es un temporizador que nos puede ayudar si es que en algún momento nuestro código se encuentra en un bucle infinito esperando algún evento y este evento nunca sucede. Entonces es una muy buena técnica para sacar al microcontrolador de estos eventos, pero si no sabes cómo utilizarlo, pues te va a pasar esto. Vas a hacer que el microcontrolador constantemente se esté reiniciando. Así que vamos a deshabilitar el ProGuardian. Y vamos a ver que con esto se soluciona. Bien, aquí estamos trabajando el microcontrolador con 5 voltios, pero ¿qué pasaría si yo lo quiero trabajar con 3.3 voltios, por ejemplo? Entonces yo aquí voy a cambiar este jumper y lo voy a pasar a 3.3 voltios. Y vemos que el microcontrolador no está funcionando. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que hemos habilitado el bit bottom, que es el reinicio por caída de tensión. En este caso, al detectar el microcontrolador que hay una caída de tensión por debajo de un voltaje ya establecido, que por este PIC es 4 voltios, inmediatamente el microcontrolador comienza a reiniciarse. Entonces, si tú quisieras trabajar a 3.3 voltios, simplemente tendrías que deshabilitar este bit de configuración. Compilamos, actualizamos el código aquí y cargamos el código al microcontrolador. Y vemos que esta vez sí funciona. Estamos trabajando a 3.3 voltios. El LVP es lo que les había mencionado, programación a bajo voltaje. Inclusive el PIC 3 tiene un pin, el pin 6, que es para programación a bajo voltaje, pero en este caso no lo necesitamos, así que lo dejamos deshabilitado. Ahora vamos a hablar acerca del bit WRT. Este bit lo que hace es habilitar la protección contra escritura en la memoria de programas. Por ejemplo, yo voy a pegar aquí un código que lo que hace es escribir en memoria de programas el dato 32 en hexadecimal y 0F en hexadecimal. ¿En qué posición? En la posición 31 en hexadecimal. Compilamos esto. Y esto lo vamos a probar en Proteus. Vamos a ver aquí. Presiono pause. Y aquí me aparece que estoy grabando en la memoria de programas el dato 32 y 0F en hexadecimal. En este caso me aparece en la posición 62. Porque aquí la memoria está dividida en bytes. En realidad, si fuera en palabras, sería 31 en hexadecimal. Ahora vamos a bloquear esto. Vamos a colocar half. Volvemos a Proteus. Presionamos pause. Y esta vez no hemos podido escribir ningún dato en memoria de programas, porque esa parte está protegida contra escritura. Y finalmente el bit CP es para proteger la memoria de programas para que otras personas no puedan venir con un programador y extraer el código del microcontrolador. En este caso está deshabilitada. Volvemos con el PIC 3, leemos nuevamente. Vamos a exportar nuevamente. Aquí le damos extraído -2. Guardamos. Y vamos a cargar este código en el microcontrolador. Le damos en escribir. Y vemos que el código es el mismo. Es decir, yo he extraído el código que se encontraba dentro del microcontrolador y lo he vuelto a cargar en el microcontrolador. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo le doy el código de protección en habilitado? Compilo esto. Y aquí me dice, por ejemplo, que la memoria está con código protegido. Entonces vamos a escribir esto en el microcontrolador. Bien, ya pudimos cargar el código. Ahora vamos a leer este código. Y como se darán cuenta, esta vez en la memoria de programas, aquí me sale todo en 00.
Bien, de esta forma te aseguras que nadie va a poder copiar el código máquina que se encuentra dentro del microcontrolador. Además, te doy como consejo de que manipules estos bits solamente cuando ya vas a mandar un producto terminado, es decir, cuando no vas a volver a cargar el código al microcontrolador. Bien, espero que el video les haya gustado y sobre todo se haya entendido. Si es así, te invito nuevamente a que te suscribas al canal, que compartas el video y nos vemos en el siguiente video.